Ya, entonces vamos a hacer unos ejemplos acá. Vamos a hacer, por ejemplo, el escalar k por b. No les voy a hacer esto porque es su tarea, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer el escalar k por b. El escalar k vale 3. Entonces voy a resolver ese ejercicio. A punto 1 no es exactamente el inciso A, pero es similar. Es k por el vector b. Ustedes le ponen la flechita arriba para que se denote que es un vector. ¿Listo? Entonces, nuestro vector B ahí, voy a escribir yo, el vector B está dado por sus coordenadas polares, es decir, la magnitud o módulo del vector seguida del ángulo de inclinación medido desde el eje X positivo. Entonces, el vector B es 5 unidades y 30 grados de inclinación medido desde el eje X positivo. ¿Listo? Ya. Entonces, el escalar K, el escalar K vale 3. ¿Listo? Entonces, analíticamente, lo que vamos a hacer es multiplicar K por B es igual a, reemplazamos en lugar de K, colocamos lo que vale 3 por el vector B, que es 5 unidades y 30 grados. ¿Ya? No son grados centígrados porque los grados centígrados son para la temperatura. ¿Ya? Entonces, en la multiplicación del escalar por el vector, lo que se hace es multiplicar, si es que está en sus coordenadas polares, solamente se multiplica el módulo. Solo el tamaño del vector va a aumentar. Solo el tamaño del vector va a cambiar. ¿Listo? Entonces, K por B es igual a 3 por 5 va a ser 15, va a ser 15, 15 unidades y la dirección y sentido se mantienen. Van a seguir siendo 30 grados de inclinación. ¿Listo? Lo vamos a representar ahorita. Imaginen que ese es el eje Y, este el eje X, y vamos a representar ahora al vector B. El vector B, con un ángulo de inclinación, miren, 30 grados medido desde el eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Abrimos con el transportador y más o menos ahí son 30 grados. ¿Ya? Pero, tiene que medir 3 unidades el vector B. ¿Eh? Ahí. 3 unidades. Ese es el vector B. Le ponemos nombre. Ese es el vector B. Y le ponemos la flechita. ¿Ya? Ese es el vector B. Con un ángulo de inclinación de 30 grados. También aquí le pueden marcar ahí los 30 grados. Un poquito curva para que se note que es una medida de grado. ¿Ya? Esto estoy resolviendo ahora analíticamente. Ahora, nos dice, lo único que ha cambiado es la magnitud o módulo o tamaño del vector. El ángulo de inclinación se mantiene. Cuando multiplican un escalar, es decir, un número sin dirección ni sentido, solo un número, lo multiplican por un vector, lo único que cambia es la magnitud o módulo del vector. ¿Ya? Si el escalar fuera negativo, la dirección se invierte, iría hacia el otro lado. Pero miren, en este caso el resultado es un vector que mide 15. Entonces voy a mostrarles ahora el resultado de la multiplicación del escalar por el vector.
Entonces, hasta ahí hay 3, 6, 9, 12, 15. Hasta ahí es el resultado. La dirección, los 30 grados se mantienen, siguen siendo 30 grados de inclinación del vector resultado, que ya no es el vector B. Este es el vector K por B. K por B. Es este resultado. ¿Ya? Ese es el resultado de la multiplicación del escalar 3 por el vector B, que tenía un módulo de 3, de 5. Ahora mide, perdón. Aquí voy a volver a dibujar el vector. Bien. Entonces mide 5 unidades. ¿Listo? Vuelvo. Y ya, ahí están los 30 grados. Entonces el vector B medía 5 unidades. Entonces 3 veces 5 son 15 unidades de magnitud, módulo o tamaño del vector K por B. ¿Listo? Este entonces es el vector K por B y le ponemos la flechita. Ese es. Puede llamarse también vector resultante, una R, un vector resultado de la operación de multiplicar un escalar por el vector B. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Más o menos así han resuelto este ejercicio, jóvenes. Sí, sí, me parece una gráfica. Ya, Hice una pregunta por el punto A. ya. ¿Eso se hace con teorema de Pitágoras? ¿Cuál punto El A? punto A, el C. Como representación gráfica, ¿cómo sería? ¿De este o de Sí. este? ¿De este vector? Sí. Ah, ya, ya. No son puntos, jóvenes. Recuerden que estos son vectores. Es el vector C, es el vector B y el vector A. ¿Ya? Miren, aquí tenemos el vector A y el vector C están representados mediante sus componentes rectangulares, ¿verdad? Que se parecen a las coordenadas de un punto, pero no es un punto. El vector B estaba representado por sus coordenadas polares, es decir, una magnitud o módulo, la magnitud o módulo del vector, el tamaño del vector y luego el ángulo de inclinación medido desde el eje X positivo, ¿ya? Entonces, hemos hecho un ejemplo ahorita de multiplicación de un escalar por un vector cuando el vector estaba representado mediante sus coordenadas polares. Ahorita hagamos otro ejercicio, es decir, multiplicando un escalar por sus coordenadas rectangulares, ¿ya? Por un vector representado mediante sus coordenadas rectangulares. Entonces tenemos, ya hemos hecho K por A, es tarea, M por C también. Hagamos N por A, ¿les parece? Hagamos la multiplicación del vector N por el escalar N por el vector A, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un inciso C.1. A ver, ¿te parece al C.1? Vamos a hacer el escalar N por el vector A. ¿Ya? N por A. ¿Listo? Ahí el escalar N mide menos 1,5. Y el vector A está dado por sus coordenadas rectangulares y mide menos 2, menos 2. ¿Quieren que hagamos con este vector A o con el vector C, jóvenes? Está bien que ¿Con los hagamos dos? con...
Ya, Con Con el el, A. ya. sí, Veamos. Y podemos hacer otro más. Ahorita borramos todo y podemos hacer con el vector C también. ¿Ya? Entonces no hay problema. Ya. Ahora, analíticamente, vamos a resolver. Estoy usando las dos manos, así que ya no estoy agarrando el micrófono. Si disminuye el sonido, me avisan, ¿ya? Entonces, el vector resultado de la multiplicación de n por a, el escalar n por a, va a ser igual a menos 1 menos 1,5 multiplicado por el vector a, que tiene coordenadas menos 2, menos 2. Ahora, este escalar, el menos 1,5, tiene que multiplicar a cada una de las componentes, porque esto es el tamaño del vector sobre el eje X. Este otro menos 2, el número que está después de la coma, es el tamaño del vector sobre el eje Y. Entonces estos son módulos, y un escalar multiplica al módulo. Entonces, tendríamos que el resultado de la multiplicación del escalar n por el vector a es un vector, a ver, ¿cómo multiplicamos? Menos 1,5 por menos 2, primero multiplicamos signos. Menos por menos da más. 1,5 por 2 da 3. Ahora nuevamente, menos por menos da más. 1,5 por 2 da 3 también. ¿Listo? Entonces, este es el resultado, el vector resultado de la multiplicación del escalar n por el vector a. Es un vector que tiene 3,3 como componente. Ahora lo vamos a representar. ¿Listo? Vamos a representar. Vamos a representar. Entonces está nuestro... Está nuestro eje X positivo. Está nuestro eje Y positivo. Perdón que sobreponga, pero no hay mucho espacio. Voy a tratar de mover las letras. ¿Ya? Ahí está. Y ahí está. Ese es nuestro ejemplo. Entonces, sabemos que este es Y y este es X positivo. Este de acá es Y, el eje Y, y este es el eje X positivo. ¿Ya? Ahora vamos a representar al vector. Inicialmente el vector A. El vector A. Vamos a cambiarle color, vamos a representar con este verde. Con verde. Entonces, el vector A decía que era menos 2, menos 2. ¿Qué significa? Esta primera cantidad es sobre el eje X. Entonces medimos desde el origen, menos 1 y menos 2. Lo voy a hacer más preciso para que se vea mejor. Parte de aquí. Menos 1 y menos 2. Ahí está el componente en X, el componente en X del vector A. El componente en Y del vector A es hacia abajo, menos 2 también. ¿Ya? Ahora, para encontrarlo al vector A, lo que se hace es sumar estas dos componentes. Entonces, miren, un poquito más abajo. Ahí está. Ahora, para sumar los vectores se coloca uno después de otro. Entonces, miren, yo voy a trazar el vector. Aquí está, el vector sobre el eje Y y lo voy a mover. Entonces voy a ponerlo a continuación del otro vector. He trazado este vector he trazado una paralela haciendo que coincida el extremo de este vector con la punta del vector que era el vector A sobre el eje X. Es decir,
Aquí teníamos al vector A sobre el eje X, su componente, que es la de acá, menos 2. Y aquí teníamos al vector A sobre el eje Y, la componente en Y del vector A. Entonces, trazo una paralela, ya les enseñé cómo hacer paralelas con las escuadras, y que mida también 2 unidades y apuntando hacia abajo. Entonces, el vector A, el vector resultante, como su compañera decía al principio, es efectivamente el resultado de usar el teorema de Pitágoras. Miren, el vector A es ese. Va desde el inicio de una de las componentes, desde la componente en X, y luego la componente en Y la ponemos a continuación, y donde termina esa componente en Y del vector A, nos da dónde termina el vector A. El vector A inicialmente era este, ¿ya? Ahora, nos dice que el resultado de la multiplicación del escalar n, que es menos 1,5 por el vector A, tiene otras componentes. Vamos a dibujarlas. ¿Listo? Ya. A ver, vamos a dibujarlas. Acá está. Y un poco más gruesito. Entonces, el resultado de la multiplicación del escalar menos 1,5 por el vector A nos dice en X va a valer 3 y en Y va a valer también 3. Va a valer 3. ¿Ya? Después le ponemos los nombres y vamos a colocar acá que esto es el vector n por A sobre el eje X. El resultado del vector n por A sobre el eje X es ese de ahí. Y este de acá es el resultado del vector n por A sobre el eje Y. ¿Ya? Entonces, esto es el vector. Ahora, vamos a continuar. Para hallar el resultado, ¿cuál es el vector n por A? Trazamos una paralela al vector A sobre el eje Y a continuación del vector n por A sobre el eje X. Finalmente, podemos trazar, a ver con qué color, con negro. Y el resultado va a ser, este es el resultado del vector n por A. ¿Listo? Ese es el resultado y le vamos a poner su nombre. Ya me chipé. N por A. A ver, ¿en qué parte se están confundiendo, jóvenes? Para que les vuelva a explicar. En el N por A. Ahí N para S, no sé de dónde le salió sus números, dicen. Este 3,3. y ya. A ver, les voy a explicar por partes. ¿Listo? Voy a explicar por partes. Voy por mi cero. Aquí está. Ya. Entonces, jóvenes, lo primero que hemos hecho para resolver este ejercicio, n por A, hemos dicho, ¿cuánto vale n? De los datos, n vale menos 1,5. ¿Cuánto vale el vector A? El vector A vale menos 2, menos 2. ¿Listo? Y ya. Para hallar la multiplicación, multiplicamos este escalar por cada uno de los componentes, del vector A. ¿Ya? Entonces, n por A es menos 1,5 por el vector A, que era menos 2, menos 2. Esto de acá no es que sea 2, decimal, es el componente sobre el eje X. Este menos 2 es este vector A sobre el eje X. Este menos 2 es el vector A sobre el eje Y. ¿Ya, jóvenes? Entonces, para hallar el resultado, para hallar el vector A en realidad, esto de aquí no nos dice cuánto es el módulo del vector, no nos dice qué ángulo de inclinación tiene, no nos dice nada, solo nos dice cuánto mide el vector A sobre el eje X, cuánto mide el vector A sobre el eje Y. Para hallar el resultado colocamos las componentes las ponemos una tras otra, donde termina la punta de un vector de la componente en X, ponemos el otro vector Y, y el vector A ver, esto no lo escribí, tal vez eso les confunde un poquito. El vector A es esta cantidad, o este vector.
Este de acá era el vector A. Inicialmente, ese de azul era el vector A. ¿Ya? Este de acá. Ah, ya lo entendí, ya lo entendí. ¿Ya? Entonces, tiene este ángulo de inclinación. Si ustedes miden con su transportador, van a ver que de aquí a aquí son 45 grados. Ya, voy a mover este. Ahí está el vector. Y aquí le voy a poner que son los 45 grados. ¿Listo? 45 grados. ¿Ya? 45 grados. Ahora, dice el resultado de la multiplicación del escalar n menos 1,5 por este vector A de azul, nos dice va a tener la misma dirección y sentido, es decir, el ángulo de inclinación acá sigue siendo de 45 grados. ¿Ya? Opuestos por el vértice, dos líneas que forman un ángulo. Al otro lado, opuestos por este puntito donde se cruzan las líneas, este ángulo es exactamente igual a este por el teorema de ser opuestos por el vértice. Es de trigonometría del colegio. Entonces, este ángulo también es de 45 grados. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir? La dirección es la misma. Es la misma línea recta. Solo que, como hemos multiplicado por un escalar negativo, se dio la vuelta a la flechita. El sentido del vector se invirtió. Antes estaba yendo hacia abajo. El resultado ahora de la multiplicación de n por a va hacia arriba. Y eso es evidente porque inicialmente las componentes eran las dos negativas, ¿no? Menos 2 menos 2. Al multiplicar por menos 1,5, menos 1,5 por menos 2, nos da 3. Menos 1,5 por el otro menos 2, también nos dio 3. Bien, entonces, esto mide 3, y trazamos la línea desde donde inicia el primer vector, el componente en X del vector A, hasta donde termina el componente en Y del vector A, hasta acá, y este es el vector N por A. Ya es un vector. ¿Listo? Ya es un vector, N por A. ¿Ya, jóvenes? Ahora, pero no sabemos cuánto mide el módulo del vector A y el módulo del vector N por A. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos este resultado. ¿Hay papel en el baño, ma? Este ¿Hay papel resultado en el baño? que es esto ya es un vector. Eso ya es un vector. ¿Listo? Este de acá también ya es un vector. Aquí recién decíamos multiplique n por el vector A, y aquí está n por el vector A. Aquí ya desapareció el escalar porque ya hemos hecho la multiplicación, entonces todo esto ya es un vector, el vector n por A. ¿Me entienden por qué aquí le pongo la flechita solo a A? Porque digo, multipliquen n por A. Aquí está n y aquí estaba el vector A. Después de multiplicar ya nos da un vector, ¿no es cierto? N por A ya nos da esta magnitud sobre el eje X y esta magnitud sobre el eje Y. Ya tenemos el resultado n por A. Eso entonces está expresado, tanto el vector A como el vector n por A, están expresados en sus coordenadas rectangulares, es decir, tenemos cuánto mide el componente en X. Del resultado mide 3 y el componente en Y del resultado mide también 3. ¿Cómo hallamos este valor? El ángulo yo lo he sacado gráficamente. ¿No es cierto, jóvenes? El ángulo yo lo saqué gráficamente. Medí con el transportador y me salió un ángulo de 45 grados. Pero esa acción la podemos hacer también, la podemos hacer analíticamente. ¿Ya? ¿Cómo podemos hallar el vector A, su módulo y su ángulo de inclinación analíticamente? Usando las fórmulas que les enseñé en la clase anterior y la de la semana pasada, ¿no? La antepenúltima clase también. La penúltima clase. Ya, entonces hagamos esa acción. Para ello me voy a salir de... No, no me puedo salir de Zoom porque se van a perder las anotaciones. A ver, voy a hacer espacio. Voy a hacer espacio. Ah, esto es-
Ya, aquí está. Entonces, miren, yo voy a duplicar y ahí vamos a resolver. Ahí está. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro ejercicio. Eh, mm, creo que no se puede mover todo acá. A ver, primero voy a mover este ejercicio. Este ejercicio lo muevo ahí. Ah, esto por ver. Estas flechitas son las anotaciones que había puesto yo sobre los vectores, ¿no es cierto? Estoy sacando para no confundir. Este es el vector. Acá por ahí. Ahora, voy a mover también este otro ejercicio para que tengamos más espacio. Y, ahí, el eje X, acá. Entonces, si ustedes miden, pueden medir con regla, me podrían decir el vector A en coordenadas polares, aquí voy a escribir, en coordenadas polares, expresar en coordenadas polares. Ahorita está el vector A en coordenadas rectangulares. ¿Qué vamos a expresar en coordenadas polares? El vector A y el vector M por A. ¿Ya? Entonces yo quiero expresar en coordenadas polares esos dos vectores. Voy a hacer lo siguiente. Puedo medir del resultado gráfico, de la gráfica. Yo puedo decir el vector A mide, ustedes pueden medir. ¿Cuánto será este valor, jóvenes? Es raíz de 8. Más o menos, ¿cuánto será, jóvenes? ¿Alguien ha hecho este dibujo? ¿Han hecho este dibujo? Bien. A ver, yo les voy a decir, es aproximadamente 2, algo. Y el ángulo de inclinación son 45 grados. Eso es de la gráfica. 2,8 sería. Ya, muchas gracias. Gracias, Emma. 2,8 aproximadamente. Ya, eso es de la gráfica. Ahora, el vector n por a de la gráfica también, yo les digo que vale, a ver, 3 al cuadrado, 9 más 9, 16, vale 4, algo. 4, ustedes sí lo pueden medir, y también el ángulo de inclinación es 45 grados. Ahora, está bien lo que yo he expresado el vector A. En realidad son 45 grados, jóvenes. ¿Están de acuerdo o no? No, Inge. Perfecto, no es correcto. ¿Qué es lo correcto? En coordenadas polares se mide el ángulo de inclinación del vector desde el eje X positivo. Entonces, desde el eje X positivo tengo que dar toda la vuelta hasta aquí. ¿Qué ángulo será ese en realidad? 225. 225 grados. 225 grados. ¿Ya? Son 180, aquí un ángulo llano, 180 grados, más 45 grados, es 225 grados hasta acá. ¿Listo? Entonces sí, efectivamente, el ángulo medido desde acá hasta acá es de 225 grados. ¿Ya? Ese angulito es de 225 grados.
Eso lo hemos sacado gráficamente, pero a ver, expresemos en coordenadas polares de manera analítica, vamos a tener lo siguiente. Analíticamente, aquí. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y ya está. Ahora sí. Entonces, vamos a ver. Este es el resultado tentativo. Por la gráfica ya lo sabemos. Pero para transformar el vector A que tenía coordenadas -2, -2, para transformarlo a coordenadas polares, lo que hacemos es, miren gráficamente, usamos el teorema de Pitágoras. Ahí se forma un ángulo de 90 grados. Tenemos aquí este ángulo. Ahora hay que tener en cuenta dos cosas, jóvenes. El ángulo del vector de estas coordenadas polares va desde el eje X hasta aquí. Pero para nosotros obtener este vector resultante, no vamos a medir el ángulo desde aquí afuera. El ángulo que nosotros tenemos aquí es el que está dentro del triángulo, estos 45 grados, pero todavía no sabemos cuál es ese ángulo. No sabemos. Tenemos cuánto mide este componente en X del vector y cuánto mide la componente en Y del vector. Este ángulo alfa, por ejemplo, este ángulo alfa, no sabemos, ahorita no sabemos cuánto es. Yo lo puedo borrar. Ya lo borré. No sabemos cuánto mide. Entonces le vamos a llamar ángulo alfa. ¿Ya? Ese ángulo alfa, lo puedo escribir así. Eh, Miren, la tangente del ángulo alfa, la tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo alfa? -2. Ya. ¿Es la componente sobre el eje X o sobre el eje Y, jóvenes? Eje Y. Ya. Entonces, voy a escribir. Entonces, en este nuestro ejemplo, ya, en este nuestro ejemplo, el cateto opuesto es el vector, la componente en Y del vector A sobre el eje Y. Y el cateto adyacente a este vector, el que está al ladito perdón, el cateto adyacente a este ángulo, el que está al ladito de este ángulo, es el vector A sobre el eje X. A sobre el eje X. ¿Ya? Ahí está. Ahora, tengo de datos el vector A sobre el eje Y y el vector A sobre el eje X. Los tengo de datos. Aquí están. Aquí están estos dos. Eh, Aquí está este que es el vector A sobre el eje X. Y este de al ladito es el vector A sobre el eje Y. ¿Ya? Entonces aquí están el vector A sobre el eje X, el vector A sobre el eje Y, hasta este valor. ¿Listo? Lo que no tenemos es el ángulo alfa. Ya les dije que el ángulo alfa, voy a escribir acá, tangente del ángulo alfa, entonces es igual a cateto opuesto, es el vector A sobre el eje Y, entre vector A sobre el eje X. ¿Ya? Ahí.
Pero no necesitamos la tangente del ángulo alfa. Necesitamos solo alfa. ¿Cómo obtenemos ese valor? Sacando tangente a la menos 1. Pero primero vayamos reemplazando. ¿Listo? Primero vamos reemplazando y decimos tangente del ángulo alfa. Tangente del ángulo alfa es igual. El vector A sobre el eje Y es menos 2. Menos 2. Entre menos 2. Ahí lo voy a dibujar. Ahí está. Tangente del ángulo alfa es menos 2 entre menos 2. Sigo escribiendo. Tangente del ángulo alfa es igual a menos 2 entre menos 2. ¿Cuánto da, jóvenes? 1. Eso que acabamos de encontrar es la tangente del ángulo alfa. Pero no es el ángulo alfa. Para hallar la tangente del ángulo alfa, para hallar el ángulo alfa, tenemos que realizar aquí una operación. Aplicar tangente a la menos 1 a ambos miembros. ¿Ya? Escribir aquí a la menos 1 con números más chiquitos. ¿Ya? Tangente a la menos 1 a ambos miembros. De tal manera que aquí voy a tener tangente a la menos 1, ahorita la voy a dibujar, ese menos 1 arribita. Tangente a la menos 1 de tangente de alfa. Va a ser igual a tangente a la menos 1 de 1. ¿Ya? Ahora aquí lo voy a poner. Tangente a la menos 1. Ahí está. Y aquí, tangente a la menos 1. Para hallar el ángulo alfa, entonces, se aplica tangente a la menos 1 a ambos miembros. ¿Ya? Para hallar el ángulo alfa, aplicamos tangente a la menos 1 a ambos miembros. De tal manera que esta tangente a la menos 1 con esta tangente se va. Y vamos a tener simplemente el ángulo alfa, que es como medio pescadito. El ángulo alfa, que va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 1. Calculen, por favor, jóvenes. Tangente a la menos 45, 1 Luis. es exactamente 45 son. 45 grados. Alguien tenía problemas para encontrar el resultado exacto, ¿no es cierto? 45 grados. Eso yo lo hice por inspección visual de la gráfica al principio. Y miren, se confirmó. Este ángulo era de 45 grados. Entonces, 45 grados más 180 nos da el ángulo de inclinación del vector. Nos da de 225, ¿no es cierto? Esto está bien, entonces. Ahora, el módulo del vector A, hemos dicho que midiéndolo gráficamente salía aproximadamente 2,8. Para el módulo del vector utilizamos o empleamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras y decimos, vamos a escribir, el vector A elevado al cuadrado, luego le voy a poner los cuadrados, ¿ya, jóvenes? El vector A elevado al cuadrado es igual al vector A sobre el eje X elevado al cuadrado más el vector A sobre el eje Y más el vector A sobre el eje Y igual elevado al cuadrado. Entonces, este es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Esto es lo que les estoy diciendo. El cuadrado. Al cuadrado
es igual a la componente en x del vector a al cuadrado más la componente en x del vector y sobre la componente en y del vector a, perdón, también elevado al cuadrado. Aquí voy a aclarar que estamos calculando nosotros el módulo del vector a. Cálculo analítico del módulo del vector a. ¿Ya? Cálculo analítico del módulo del vector a. Ahí está. Entonces, nosotros ya conocemos el teorema de Pitágoras y aquí está al cuadrado, pero nosotros no necesitamos al cuadrado, solo necesitamos a. Entonces, el vector a va a ser igual a la raíz cuadrada del vector a al cuadrado, a sobre el eje x al cuadrado más el vector a más el vector a sobre el eje y igual elevado al cuadrado. Allá. Entonces le voy a poner los cuadrados y luego la raíz. La raíz cuadrada de esos dos. Y ya está. Ya está. Entonces, para hallar el módulo del vector a, ese 2,8 aproximadamente, tenemos que sacar la raíz cuadrada de sumar los dos módulos de los vectores componentes al cuadrado. Entonces lo voy a hacer acá, un paso más, el vector a. El vector a es igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es, jóvenes? Mientras voy dibujando. Menos 2 elevado al cuadrado más 4. menos 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces a estos les voy a elevar al cuadrado. Y lo que dice su compañera es 4, ¿no es cierto? Menos 2 al cuadrado se va a volver 4 positivo. Menos 2 al cuadrado se va a volver 4 positivo. Entonces el resultado va a ser... Voy a mover todos estos. Me dicen, pero a mí me sale raíz de 2. Me 8. salen... Ya. Raíz de Alguito está mal. Si es solo raíz de 2. raíz de 8 sería 2,8. ¿Es 2,8 exactamente, jóvenes? No, es 2,82. Tiene más decimales. Ya. 2,82. Entonces A. El tamaño cada rato hay que cambiarlo. A es igual a la raíz de menos 2 al cuadrado. Cualquier número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Menos 2 al cuadrado se vuelve 4 positivo. Más. Menos 2 al cuadrado también se vuelve 4 positivo. Aquí dibujo. Lo que les estoy mostrando son los pasos, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que raíz de 8. Le dicen, pero a mí me sale 2 raíz de 2. 2 raíz de 2, ya. Hay una teclita eh, con una flechita de las teclas especiales que están sobre los números. Ahí, la que está sobre los números a la derecha, la penúltima de la derecha que está sobre los números, tiene que apretar ahí y le va a aparecer el resultado ya
Ya resuelto sin ese 2 raíz de 2. ¿Ya? Y raíz de 8 es precisamente, díctenme con los decimales, 2,82. ¿Cuánto más? 84. 84. Sí. 84. Entonces esta cantidad la podemos redondear a vector A igual a 2,83. ¿Listo? Y es muy aproximado a lo que habíamos hallado gráficamente. Entonces, la resolución gráfica nos sirve para verificar si hemos hecho bien. Los 45 grados acá salió perfecto y el ángulo A el vector A, el módulo es 2,83. Entonces, podemos expresar que el vector A es igual en coordenadas polares va a ser 2,83, 2,83, 2,83. Le pongo punto y coma para distinguir de esta coma. Y ahora sí el ángulo. El ángulo medido desde el eje X positivo es 225 grados. Ahí está expresado el vector A en coordenadas polares. ¿Cómo se hizo? Gráficamente lo podemos hacer en 2 pasos, ¿no? Pero no nos sale tan exacto. Analíticamente, primero tenemos que hallar el ángulo de inclinación de aquí adentro del vector. Ojo, nos da el ángulo de inclinación de aquí adentro. ¿Ya? Entonces, le sumamos el ángulo conocido desde el eje X hasta este lado, son 180 grados, y más este ángulo, 225. ¿Ya? Después hemos hallado el vector A, el módulo del vector A, aplicando el teorema de Pitágoras. El vector A es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. El vector A al cuadrado es la suma de los cuadrados de sus componentes rectangulares. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, reemplazamos y encontramos que el módulo del vector A es 2,83. ¿Listo? ¿Han entendido, jóvenes, cómo se realiza? Sí, Inge. Ya. Tiene que ser básicamente la representación de cada ejercicio de esa forma ordenada. Sí. Ese tiene que Ahora, ser. en la tarea no les he pedido que transformen de coordenadas rectangulares a polares, pero es bueno que lo practiquen, jóvenes. Es bueno que lo vayan practicando. ¿Ya? Hice una pregunta. Sí, sí. Yo tengo una duda. ¿De dónde sale el 2,8 y el 4? Ahí no entendí, después todo entendí. Perfecto. Eso resultó de lo que ustedes midieron en su gráfica. Ustedes midieron y dijeron, me dictaron, ¿no? Mire, 2,8 el vector A según la gráfica. También midieron acá y me dijeron, mide 4, algo, ¿no es cierto? Entonces, para verificar, jóvenes, si han entendido este procedimiento, quiero que ahora calculen cuánto mide el vector n por a. Sabemos que el vector n por a tiene componentes 3 positivo y 3 positivo. 3 positivo en X y 3 positivo en Y. Ahora quiero que ustedes, para practicar, me hallen el vector A. Este vector A quiero que lo transformen a coordenadas polares. Quiero que me digan cuánto es el módulo de este vector A, analíticamente, y cuánto es el ángulo de inclinación de ese vector A. ¿Ya? Entonces, eso quisiera que hagan. El ángulo lo van a encontrar. Les apuesto que va a salir 45 grados exactamente como muestra en la gráfica. ¿Ya? Y también quiero que calculen el módulo del vector A. ¿Ya? Yo he tardado porque les he explicado cómo se hace. Además que es muy difícil escribir en la computadora. Quiero que ustedes entonces ahora hallen el vector n por a en sus coordenadas polares. ¿Listo? Se los dejo esto acá proyectado. Y si tienen alguna duda me dicen. Yo voy a pausar la grabación. 2 menos 2 elevado al cuadrado, ¿no es? Y donde dice raíz 4 más 4, raíz a 8, eso no me sale directamente, le pongo de arriba, directamente me bota el resultado de abajo, no me da. ¿Este? Sí, ese resultado me bota abajo. Ya con n más a. Se programó para cálculo, pero se programa para física y te bota todo eso, es lo que de acá, creo que era Sí, así.
Ya no te bota ya el 4 más 4 raíz igual a 8, ¿no? Ya no sale ese. Directamente de aquí Claro, claro, abajo. claro. Ustedes se están metiendo directamente, ¿no? Pero yo les pido, jóvenes, que no metan desde aquí en la calculadora. Yo les pido que esta parte la hagan a mano para que no se vayan equivocando y al final recién les va a salir este. ¿Ya? O si gustan, ya pueden meter directamente a la calculadora acá y sacar el resultado si es que no se equivocan. Tengan mucho cuidado, pónganle paréntesis y todo para que no tengan problemas. ¿Ya? No hay problema. Bueno, listo. Para comenzar a practicar, si pueden hacer detallado todos los pasos, muy bien. Cuando ya agarren ustedes confianza, cuando aprendan a resolver bien, ya lo pueden hacer en menos pasos, no hay problema. Yo aquí se los he puesto así para que vean cuál ha sido la secuencia de pasos hasta obtener el resultado, porque a veces dicen, si hubiéramos hecho como usted me menciona, si hubiera dicho, a ver, saquen el resultado 2,83, alguien se hubiera perdido, ¿no? Alguien se hubiera dicho, ¿y de dónde salió o qué pasó? No hay ningún problema, pues, ¿ya? Mientras vayan practicando más, vayan aprendiendo mejor, ya lo pueden hacer en menos pasos. ¿Ya, jóvenes? Está muy bien. Se suma para que ya puedan resolver los ejercicios de la tarea. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Ya voy a borrar, jóvenes, si es que no lo tienen estos ejercicios, saquen una captura porque tengo que borrar la pantalla para poder continuar, ¿ya? Entonces, ya estoy borrando. Bien. Ahora sí, continuamos. Miren, vamos a resolver analítica y gráficamente los ejercicios que se pide, tal como indica en la tarea, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un vector A con coordenadas -3 y -1 y un vector B dado por sus coordenadas polares, 5 de magnitud y 60 grados de ángulo de inclinación medido a partir del eje X positivo. El vector A está dado por sus coordenadas rectangulares, por las coordenadas de sus componentes rectangulares. ¿Ya? Asemeja a un punto, pero en realidad es un vector. Y para comodidad lo podemos medir a partir del origen. ¿Listo? Gráficamente lo representamos. Miren, el vector A, -5 en X, aquí está esta línea, -5 en X, y -1 en Y, -1 en Y. ¿Listo? El vector B dice 5 de módulo y 60 grados de inclinación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es medir los 60 grados de inclinación, trazar una línea y luego medir 5 unidades. 5 unidades. Entonces, el vector B está ahí. Ahora en este ejercicio, los escalares K3, L-2, N-0,5, N-1,5. Ahora hay que realizar las sumas y expresar el resultado en coordenadas polares. Aquí sí les estoy pidiendo que representen en coordenadas polares. Vamos a sumar el vector A menos el vector B. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que, bueno, lo vamos a hacer analíticamente y luego vamos a verificar con la gráfica, o primero podemos hacer la gráfica y luego verificar. ¿No es cierto? Entonces, si hiciéramos gráficamente, jóvenes, nos sirve para tener una idea. Voy yo a mostrarles el vector A. Nos da por sus coordenadas rectangulares -3 y -1, ¿no es cierto? Aquí lo voy a volver a dibujar. Ahí está. -5 en X, -3 en X y -1 en Y. Entonces, el vector A, el resultado del vector A, lo voy a trazar con esta línea azul. Este es el vector A. ¿Ya? Entonces, para restar el vector A menos el vector B, lo que tenemos que hacer es tener el vector B lo ponemos ahí a continuación del vector A, los dos saliendo del mismo lugar. El resultado de A menos B va a ser el vector que va desde aquí hasta acá. ¿Ya? Hasta ahí. O podemos colocar el vector menos B, que va a ser el mismo vector, solo que con sentido contrario, y lo ponemos uno a continuación del otro. ¿Ya? Iría hacia abajo.
A ver, analíticamente vamos a continuar con la resolución. Encontremos las componentes rectangulares del vector B, por ejemplo. ¿Ya? Para sumar, siempre es recomendable transformar a coordenadas rectangulares los dos vectores que vamos a sumar o restar. Entonces, voy yo a escribir en coordenadas rectangulares. Del vector A ya está dado por las coordenadas de sus componentes rectangulares, su componente X, su componente Y. Este vector B no está en componentes rectangulares, está dado por sus coordenadas polares. Entonces, esto lo vamos a transformar a componentes. Miren, tenemos el vector B, esta partecita es el vector B sobre el eje X, y esto de acá es el vector B sobre el eje Y. ¿Ya? Entonces, nos dan el ángulo de inclinación. Para hallar cuánto es la componente en Y, uso el seno. Seno de este ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Pero reemplacemos. Cateto opuesto es el componente en Y del vector B, B sobre el eje Y, y la hipotenusa es el módulo del vector B. ¿Ya? Entonces, tenemos el ángulo, tenemos el vector B, pero no tenemos la componente. Entonces, de aquí despejamos. Despejamos B sobre el eje Y. B sobre el eje Y, este que está dividiendo, esta hipotenusa que está dividiendo, pasa a multiplicar delante del seno del ángulo. El componente B en el eje Y es igual al módulo por el seno del ángulo de 60 grados. ¿Ya? Seno de 60 grados es 0,87 aproximadamente. 0,87 por 5 nos va a dar 4,33. 0,866 o 0,87 redondeando. ¿No es cierto? Después aplicamos la otra razón trigonométrica, la del coseno. Coseno de este ángulo alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Para nuestro caso, el cateto adyacente es B sobre el eje X y la hipotenusa sigue siendo el módulo del vector B. ¿Ya? Nuevamente, para hallar cuánto mide el vector B sobre el eje X, despejamos, esta B pasa a multiplicar aquí delante del coseno y el vector B sobre el eje X es el módulo del vector B por el coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados es 0,5, entonces 5 por 0,5 nos da que el vector B sobre el eje X mide 2,5 unidades. ¿Ya? Entonces, sobre el eje X mide 2,5 unidades. Sobre el eje X mide 2,5. Sobre el eje Y, el vector B mide 4,33. Ahí está. ¿Ya? Entonces ya hallé el vector B dado por sus coordenadas o sus componentes rectangulares. ¿Listo? Hasta ahí me han entendido. Lo único que hice es transformar este vector de coordenadas polares a ese mismo vector dado sus coordenadas rectangulares o expresado mediante sus componentes rectangulares. Esto de acá es vector B. Este es el vector B. Estos igual son vectores. Para ser un vector necesita módulo y dirección y sentido. El vector B sobre Y es un vector que mide esta cantidad. Su dirección es el eje X, es el eje Y, y como el signo es positivo, sabemos que apunta hacia arriba. El vector B sobre el eje X es 2,5. Mide 2,5 y como el signo es positivo, nos dice que apunta hacia este lado. ¿Ya? Miren, este es el vector B sobre el eje X y el vector B sobre el eje Y hacia arriba 5 unidades. ¿Ya? Eso. Entonces, hasta el momento, lo que hemos logrado es expresar el vector B en sus coordenadas rectangulares. ¿Listo? Ahora, nos dice sumen el vector A menos el vector B. Vector A menos el vector B.
Sumen A menos B. ¿Ya? A menos B es lo mismo que sumar A más menos B. ¿Y cómo hallo menos B? Hallo de multiplicar menos 1 por el vector B. Multiplico el escalar menos 1 por el vector B. Entonces, si este es el vector B y multiplico por menos 1, lo que va a hacer es multiplicar cada componente por menos 1 y vamos a hallar menos B. ¿Ya? La primera forma dice, resten A menos B. ¿Cómo se resta? Se tiene aquí el vector A y gráficamente para hallar el vector A menos B, lo que se hace, jóvenes, es trazar una paralela y hacemos que choquen las puntas de las flechas. Hace ratito les dije que partan del mismo lugar. No. Para restar dos vectores, se unen las cabezas de las flechas. Y se hace desde el vector A menos B, va a ser hasta aquí. ¿Ya? Vector resultante va desde aquí hasta donde termina el vector B. Entonces, cuando restamos dos vectores, tenemos el vector minuendo, el que está antes de la resta, y a continuación ponemos el otro vector con su cabeza de flecha, el que está restando, el sustraendo, el vector B. El resultado es desde donde comienza el minuendo hasta donde comienza el sustraendo. Ese es el resultado de la resta de A menos B. ¿Ya, jóvenes? Eso es gráficamente. La otra forma, les decía, invertir el sentido de este vector B y partiría la cola de acá y hacia aquí abajo sería el vector menos B. Pero ahorita estamos haciendo el gráfico este, A menos B. Entonces, para hallar el resultado del vector A menos B, se restan los componentes sobre los ejes. Entonces, sobre el eje X, la resultante sobre el eje X va a ser la componente en X del vector A menos la componente en X del vector B. La componente en X de A vale menos 3. Menos la componente en X del vector B que vale 2,5 es menos 2,5. Los dos tienen el mismo signo, así que el resultado también va a ser negativo. El tamaño va a crecer. Menos 3 sumado con menos 2,5 o menos 3 menos 2,5 da menos 5,5. Hasta ahí ya hallé la componente en X del vector resultado, A menos B. Miren, yo veo menos 5,5 está hasta por acá. ¿Ya? Lo voy a graficar. Perdón, no se ve en la gráfica, pero la componente está aquí. ¿Ya? Ahora vamos a hallar la componente en Y del resultado, A menos B. Entonces, restamos. ¿Cuánto vale en Y? A vale menos 1 y B vale 4,33. Va a ser menos 1 menos 4,33. La componente en Y del vector resultante es menos 5,33. ¿Ya? Hacia abajo. ¿Listo? Un momentito, jóvenes. Voy a subir un poco la imagen. Aquí se observa. Vamos a reducirlo. Ahí. Espero que ya se vea. Así. Bueno, ya se ve. Ahora sí voy a proyectar otra vez. Me voy a apurar con la explicación. Ya, ahora sí. Vamos avanzando. Ya hemos hallado el vector A, vector B sobre el eje X. Lo he subido. ¿Ya? Lo exageré. Lo exageré. Y con la componente en X del vector resultante está aquí abajo. ¿Ya? Entonces ya hemos hallado la componente resultante sobre el eje X, que vale menos 5,5. La resultante sobre el eje Y vale menos 5,33. Entonces, expresar el vector resultante en coordenadas rectangulares va a ser escribir resultado de A menos B es igual a menos 5,5, punto y coma, menos 5,33. ¿Está entendido eso, jóvenes? Lo que les quiero decir es esto. El vector resultante es igual al vector que mide menos 5,5 en X y menos 5,33 en el eje Y. ¿Ya? La segunda forma, digo, para restar A menos B es como si sumara A más
menos b. Entonces, primero tengo que multiplicar el vector b por el menos 1. Miren, b valía 2,5 y 4,33 en y. Menos b va a ser menos 1 por b, es decir, menos b es menos 2,5 y menos 4,33. Hemos multiplicado por menos 1 a cada una de las componentes. Entonces, esto es menos b. Si yo quiero sumar a más menos b, miren, aquí está, menos b era este vector. En lugar de ir hacia arriba, hemos puesto que vaya hacia abajo. ¿Ya? En la suma de un vector a menos b, hemos puesto el vector a más el vector menos b, este que va hacia abajo. ¿Listo? Entonces, para hallar el vector a más menos b, lo único que hacemos es sumar las componentes en x de a más las componentes en x del vector menos b. Entonces, en el eje x es a sobre x más menos b sobre x. A sobre x vale menos 3. Menos b sobre x vale 2,5 negativo. Entonces, menos 3 más menos, más por menos es menos, el resultado es menos 5,5. En el eje y lo mismo. Sumamos a sobre el eje y más menos b sobre el eje y. Esto es menos b sobre el eje y. El resultado, miren, es el mismo que hallar a menos b o hallar a más menos b. ¿Listo, jóvenes? Entonces, nuestro resultante es menos 5,5 en x y menos 5,33 sobre el eje y. Pongan mucha atención, jóvenes, me estoy extendiendo un poquito, pero es porque les di tiempo para copiar. Quiero que pongan mucha atención porque este ejercicio les sirve para resolver los demás ejercicios de la tarea. ¿Ya? Entonces, expresar este vector en sus coordenadas polares, expresarlo en sus coordenadas polares, necesito hallar el módulo. Y el módulo lo hallo utilizando el teorema de Pitágoras. El resultante sobre x al cuadrado más resultante sobre y al cuadrado, los sumamos y le sacamos la raíz, y ese es el vector R, el resultante, el módulo del vector resultante. ¿Ya? Ahora, este ángulo de inclinación lo hallamos con la tangente. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. En un momentito se va a apagar la computadora. Voy a conectar. Ya está. Ahora, tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, yo les dije, no se memoricen cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Veamos acá. El opuesto al ángulo alfa es la componente sobre el eje X. El adyacente, el cateto adyacente a este ángulo alfa es la resultante sobre el eje Y. Entonces, reemplazamos en estas dos fórmulas y podemos hallar el módulo del vector resultante y el ángulo de inclinación. Ya saben, tangente a la menos 1 se va con esta tangente y tenemos que el ángulo alfa es tangente a la menos 1 de la división de la componente en X sobre la componente en Y. ¿Ya? Entonces, aplicando acá, podemos aplicar, jóvenes, menos 5,5 al cuadrado más menos 5,33 al cuadrado. Como elevamos al cuadrado, siempre va a ser positivo lo que está dentro de la raíz. No sé si alguien lo ha hecho. No sé si alguien lo ha hecho. Y vamos a hallar también el ángulo de inclinación. Ahí está. Perdón. Entonces yo voy a hacer los cálculos aquí en la calculadora y les voy a decir cuánto sale. ¿Listo? Ustedes también. Voy a hacer mi calculadora. Primero voy a hallar el ángulo. Y tangente a la menos 1 de, ahora sí, menos 5,5 entre menos 5,33. Hierro. 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 Y me sale 45,899. ¿A ustedes les sale así, jóvenes? Este ángulo de inclinación le sale 45,89, jóvenes.
Lo voy a escribir. El ángulo de inclinación, a mí me sale según la calculadora 45,89 grados. ¿Ya? Ahora, para hallar el ángulo de inclinación del vector va a ser esta cantidad. 180 grados más, aquí, este ángulo de aquí hasta este vector resultante es lo que son estos 90 grados menos 45,89. Es decir, va a ser, ya está bien, 45,53, dice Verónica. Pero ahora, restamos 90 grados menos menos este ángulo alfa nos va a dar el ángulo de acá. Va a ser 44,11 grados. Ya, 44,11 más 180 es 124,11. Ese es el ángulo de inclinación de las coordenadas polares. 224,11 grados. ¿Ya? Ahora nos falta calcular el vector resultante. Es igual a el módulo. ¿Cuánto va a valer el módulo? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Acá. Y voy a escribir ahora. Voy a escribir. Todo. Y coloco. Otra vez en horizontal el teléfono para sacar. Raíz cuadrada de 5,5 al cuadrado menos 5,5 al cuadrado se va a volver positivo. 5,5 al cuadrado más 5,33 al cuadrado, negativo. 5,33 al cuadrado. Listo. Cerramos todo eso. Ya. A ver, al cuadrado. ¿Alguien se acuerda del resultado, jóvenes? 7,68. No, no se ve. Ahorita recién lo estoy escribiendo, joven. No me deja hacer la calculadora del celular justo ahorita. Ah, a ver, 7,65. a ver, 5,5 al cuadrado es 30,25. 5,33 5,33 al cuadrado es 28,4089. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto era el anterior, jóvenes? Por eso me gusta anotar. Ah, 30,25 más 28. 58,65, la raíz de esa cantidad. Raíz de 58,66. 7,66. ¿Listo? Aquí sale 7,66. Y 224 grados. ¿Listo, jóvenes? Esta partecita de acá,
Ya la hice directamente en la calculadora y hallé estos resultados. Pero es la misma explicación que les hice hace un momento para transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿Ya? Por favor, van a verificar este resultado de acá. Tenía que explicarles hasta ahorita, les pido mil disculpas, me retrasé 12 minutos, pero era importante para que puedan hacer la tarea joven. ¿Listo? Espero que hayan entendido. Vayan resolviendo los demás ejercicios de la tarea y si hay dudas las podemos ver el día viernes. Y el día lunes de la siguiente semana estaríamos dando el examen. ¿Ya? Ahí al examen va a entrar conversión de unidades, luego vectores suma, multiplicación y a la vez conversión de coordenadas polares a rectangulares o de rectangulares a polares. ¿Ya, jóvenes? Entonces practiquen y el día viernes podemos practicar un poco más para el examen del día lunes. ¿Está bien, jóvenes? Bueno, le hice. Ya. Que estén bien, jóvenes. Que estén bien. Ya voy a desconectar. Hasta luego. Lo hice. Sí, hasta luego. Enseguida subo el video. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Que estén bien, jóvenes.